Buenas tardes, mi nombre es Frainel Alexander de León Castillo. En esta ocasión le gustaría hablando de la película Contratiempo. Primero, ¿de qué trata la película? Contratiempo es una película de suspenso que gira en torno a la historia de Adrian Dorian, un exitoso empresario acusado de asesinar a su amante, Laura Vidal. La película sigue los esfuerzos de Adrian por probar su inocencia y descubrir la verdad detrás del crimen, y para eso contrata a Virginia Goodman, una muy buena abogada, para que lo defienda en el juicio. Juntos construyen los eventos que llevaron a la muerte de Laura y buscan evidencia que puedan exculpar a Adrian. La película se desarrolla principalmente en una habitación donde se da la conversación entre la abogada y Adrian. ¿Qué fue lo que más me gustó de la película? Puedo mencionar que una de las cosas que más me gustaron fue la manera en la que los padres de Daniel Garrido, el joven muerto en el accidente, tomaron el rol de investigar por sí mismos y llegar a la verdad de la muerte de su hijo Daniel Garrido y a la muerte del amante de Adrian, la joven Laura Vidal. ¿Cómo se relacionan los personajes? Los personajes se relacionan de diferentes maneras a medida que se desarrolla la trama. Estas son algunas de las razones de las relaciones entre los personajes. Adrian Dorian y Laura Vidal. Adrian Dorian es un empresario exitoso y Laura Vidal es su amante. Mantienen una relación secreta que se ve envuelta en un chantaje, lo que genera tensión y conflicto entre ellos. Adrian Dorian y Virginia Goodman. Adrian contrata a Virginia Goodman, una abogada de renombre, para que lo defienda en el caso de la muerte de Laura Vidal. Virginia Goodman fue suplantada por Elvira Garrido, la madre de Daniel Garrido y esposa de Tomás Garrido. Virginia Goodman y el detective. Virginia interactúa con un detective encargado de investigar el caso. Tienen encuentros y conversaciones en los que intercambian informaciones teóricas sobre lo sucedido. Elvira Garrido y Tomás Garrido son una pareja de esposos mayor de edad. Ella era profesor, pero tuvo que dejarlo por un cáncer. Y él, un ex ingeniero. Eran los padres de Daniel Garrido. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Para mí, los protagonistas son Adrian Dorian, Virginia Goodman, Laura Vidal, Tomás Garrido y la madre del joven, Elvira Garrido, que asumió el papel de Virginia Goodman. ¿Dónde y cuándo se desarrollan los hechos? Al norte de España, en Aragón, municipio de Viergen, ocurrió la muerte del joven el 2 de octubre del año 2015. Esta información la tomo del periódico que la abogada Virginia Goodman le muestra a Adrian Dorian, donde dice: desaparecido un joven de Viergen, que es el joven Daniel Garrido, y la denuncia que ella le deja a Adrian Dorian de la declaración de cuando mataron a Daniel. De cuando ella dieron las declaraciones de Daniel. De la muerte de Laura Vidal,
no enseña ninguna fecha en la película, no se muestra ninguna fecha, pero su muerte fue en un hotel en Barcelona. ¿Cuál es o son los problemas planteados en la película? Uno de los problemas planteados es el asesinato de Laura Vidal. El principal problema es el asesinato de esta joven, la amante de Adrian. Adrian se convierte en el principal sospechoso y debe luchar por probar su inocencia mientras se enfrenta a las pruebas en su contra. El chantaje y los secretos ocultos. También Adrian, como Laura, son víctimas de un chantaje y tienen secretos personales que podrían ser revelados. Este problema agrega tensión y complejidad a medida que intentan proteger su secreto y enfrentan la consecuencia de sus acciones pasadas. La búsqueda de la verdad. Adrian y su abogada, Virginia Goodman, se enfrentan al desafío de descubrir la verdad detrás del asesinato. A medida que la historia avanza, deben resolver los enigmas, analizar las pruebas y encontrar pistas que lo lleve al verdadero culpable. La presión del tiempo. Adrian y Virginia tienen un tiempo limitado que resuelven el caso, ya que el juicio se acerca rápidamente. La presión del tiempo agrega urgencia y aumenta tensión a medida que se esfuerzan por enfrentar el misterio antes de que sea demasiado tarde. Pregunta 7. ¿Él o los personajes sufren algún cambio emocional en su manera de actuar durante la película? Adrian Dorian. Al comienzo de la película, Adrian se muestra angustiado y desesperado por su situación, tratando de ocultar la verdad y proteger su imagen. Conforme avanza la historia y se desenvuelven nuevos detalles, Adrian se vuelve más astuto y calculador, utilizando su inteligencia para encontrar soluciones y proteger su inocencia. Experimenta un cambio emocional de la desesperación inicial a una actitud más determinada y estratégica. Laura Vidal. Se muestra que su personalidad y acción no son lo que parecían al principio. A medida que se desempeña su relación con Adrian y los eventos que la llevaron a su trágico final, se descubre que Laura también experimenta cambios emocionales y en su manera de actuar a lo largo de la historia. Virginia Goodman. Inicialmente, Virginia es presentada como una abogada segura de sí misma y decidida a defender a Adrian. Sin embargo, a medida que profundiza en la investigación y descubre nuevas pruebas, su confianza se ve cuestionada y comienza a experimentar momentos de dudas. A pesar de esto, Virginia muestra una mayor determinación y resiliencia a medida que se acerca a la verdad, tomando decisiones difíciles y enfrentando la consecuencia de sus acciones. Pregunta 8. ¿Se resolvió el problema? ¿De qué manera? Sí, se resolvió el problema. El problema principalmente, que es el asesinato de Laura Vidal y la acusación contra Adrian Dorian, se resuelve al final de la historia. A medida que la trama avanza, se descubren nuevos detalles y se revelan pistas
que conducen a la verdad oculta detrás del asesinato. Se revela que hay más de lo que inicialmente se pensaba, con giros y conexiones inesperadas entre los personajes. Al final se descubre la identidad del verdadero asesino y se revela el motivo detrás del crimen. Se aclara la situación y se resuelve la acusación contra Adrian Dorian, demostrando su culpabilidad. La forma en que se resuelve el problema fue a través de la abogada Virginia Goodman, quien al final de la trama resultó ser Elvira Garrido, la madre del joven Daniel Garrido, asesinado por Adrian Dorian. Este le confesó la muerte del joven y la muerte de su amante. ¿Cómo es el final? Pregunta 9. El final de la película Contratiempo es sorprendente, está lleno de giros. Después de varios giros, se revela que Adrian Dorian, el empresario acusado del asesinato, en realidad es el asesinato de su amante, Laura Vidal, y del joven Daniel Garrido. Se descubre que Adrian había planeado todo el asesinato para encubrir el asesinato. Planeó una estafa financiera que le habían hecho por su amante Laura. Virginia Goodman, la abogada defensora de Adrian, se da cuenta de que ha sido engañado por su cliente y decide retirarse del caso. Adrian es denunciado por el padre del joven, quien llama a la policía para decirle toda la verdad de lo que pasó con su hijo. En la última escena se revela que Virginia había grabado toda la conversación con Adrian en la conversación del asesinato y la estafa financiera, lo que significa que Adrian es culpable. La abogada que Adrian le confesó todo resultó ser la madre del joven asesinado por el mismo Adrian. Pregunta 10. ¿Cómo se relaciona la película con la materia? Primero, realidad y apariencia. Contratiempo explora las ideas que la realidad puede ser ajustativa y que la apariencia puede ser engañosa. Los personajes y los eventos de la película muestran cómo las interpretaciones personales y los engaños pueden distorsionar la verdad objetiva. Estos plantean preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la realidad y cómo perjudicamos e interpretamos el mundo que nos rodea. Segundo, moralidad y ética. La película presenta dilemas éticos y morales, ya que los personajes se enfrentan a decisiones difíciles y se ven envueltos en acciones cuestionables. Esto plantea cuestiones filosóficas sobre la moralidad y la responsabilidad moral de las personas. La película invita a reflexionar sobre qué acciones son morales, correctas o incorrectas, y cómo se justifican o se enfrentan las consecuencias morales. El tiempo y la casualidad. Contratiempo juega con la noción del tiempo y la relación causa-efecto. A medida que se desenvuelven los eventos pasados y se revelan nuevas capas de información, se cuestiona la linealidad del tiempo y cómo los eventos se entrelazan y afectan entre sí. Esto plantea
cuestiones filosóficas sobre el determinismo, la casualidad y la proyección del tiempo en nuestra vida. Cuarto, la naturaleza de la verdad. La película pone en tela de juicio la idea de una verdad objetiva y revela cómo la verdad puede ser manipulada o distorsionada. Esto invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y cómo podemos llegar a conocer o percibirla. Se plantea las preguntas del si existe una única verdad o si la verdad es relativa y adjetiva o subjetiva. En resumen, Contratiempo ofrece elementos y situaciones que estimulan la reflexión filosófica, invitando al espectador a cuestionar la naturaleza de la realidad, la moralidad y la verdad.